Y comenzamos nuestro viernes, un viernes para relajarnos y empezar a sentir la Navidad, y les cuento por qué. Nuestra máquina de leer está enfocada en la Navidad, una literatura para la generosidad. Y estamos conversando entonces con Jorge Sandoval, la máquina de leer, y él nos dijo, ¿por qué no hablar de este tema cuando hay algunos autores que destacar? Bienvenido, Jorge, qué gusto que estés en nuestra lupa. Hola, hola Clara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para ti y para todos tus oyentes, que sé que son muchos y que siguen tu programa día a día. Muy contento de estar acá hoy. Bueno, ¿qué es lo que vamos a conocer esta semana? ¿Qué nos trae la máquina de leer? Sé que nos tienes algo que sale del New York Times, sé que nos tienes a Charles Dickens. ¿Qué has descubierto con esta máquina de leer? Porque no estoy muy segura si eras un lector navideño. Bueno, es algo que me lo propusiste vos y me gustó, porque son retos. Me dijiste, Jorge, hablemos de la Navidad y yo dije, sí. Después me di cuenta que me metí en un problema gigante, pero genial, porque así se aprende. Y, y te cuento que hoy tenemos entre dos y tres cosas. Tenemos dos autores muy interesantes. Uno es Charles Dickens y me imagino que todos lo han de haber escuchado a Charles Dickens como el autor del libro Cuento de Navidad, que es la famosa película que se pasó en televisión en todos los años 90, 2000. Llega a diciembre y la película Un cuento de Navidad, en el cual el protagonista es un viejo avaro llamado Scrooge, es visitado por distintos fantasmas, ¿no? De las Navidades pasadas, presentes y futuras. Eso por un lado. Y por el otro lado tengo a Paul Auster. Paul Auster, que es un escritorazo estadounidense. Eh, Investigando sobre cuentos de Navidad, me di cuenta que Paul escribió un cuento de Navidad por encargo, más o menos así como esta columna que me la encargaron, ¿no? Y Paul Auster se preguntó, ¿qué sé yo de la Navidad? Se dijo él en su vida y también se lo dijo en el cuento, porque su cuento publicado en 1990 en el New York Times, en esa Navidad de 1990, Paul relata una historia casi intrascendente, ¿no? Sobre un kiosco de tabacos donde él, por lo general, acudía para comprarse unos holandeses, como a él le gustaba. El que atendía se llamaba Oggy Graham, ¿no? Y el cuento de Navidad de Paul Auster se llama Un cuento de Navidad de Oggy Graham, porque es un relato que este kiosquero le hizo a Paul Auster un día que se enteró este kiosquero que Paul Auster era el que le compraba los holandeses. Él no lo conocía mucho, pero un día apareció en el diario y se dio cuenta, entonces se alegró muchísimo de tenerlo como cliente, ¿no? Es como cuando un famoso recurre mucho a una tienda y de pronto la tendera se da cuenta que es muy famoso o muy importante ese cliente. Y lo empezó a tratar mucho mejor y prácticamente lo trataba como amigo, al cual Paul ni le molestaba, ni es que le gustaba mucho ni le molestaba. Pero siguió frecuentándolo y le hacía mucha conversa sobre política, mucha conversa sobre cultura, aunque sabía poco, decía Kiosquero, pero le hacía conversar, le gustaba conversar con Paul. Un día, a Paul, en el cuento, él relata que le llega la invitación para escribir un cuento de Navidad para el New York Times. Lo que Espérame, quiere no, decir, no te olvides de decir, ubicarnos a Paul, ¿no? Paul Auster, que es casi contemporáneo. sí, Paul recién falleció este año a todo esto. Correcto, Quiero me parece chévere como hablar también que sobre él. podamos hablar de eso. Es un escritor que además también fue cineasta, ¿no? Totalmente, tiene muchos cuentos, muchos libros, El Leviatán, Mr. Vértigo, El libro de las ilusiones, Brooklyn Foolies. Él nació en Newark. Hoy en día Newark es un sitio de Nueva Jersey donde hay una colonia ecuatoriana muy grande. Mm. Eh, Nació allí. Entonces él vivió la calle, vivió las transformaciones de Nueva York y todo eso lo escribió. Bueno, para seguir con el relato, porque Pero solamente para que podamos decir, discúlpame que te interrumpa, pero para nuestros oyentes, que para mí fue útil también saber, Paul Auster ajá, nació en el 1947 y falleció ahora en el 2024. Esto es para que entendamos contexto, tal vez
qué realidad él vivió, muy, muy contemporáneo, digamos, es un hombre muy contemporáneo. Entonces, ya se sabe que el pedido del New York Times, más o menos qué estaba viviendo él. Así es, el pedido fue en 1990. ¿Ya? Él muere este año, 2024, fue hace 34 años el pedido. Él muere ahora, fallece de 77 años. Bien, y es muy admirador de Charles Dickens a todo esto, Paul Auster. Acá los vamos a unir, porque entre Charles Dickens, Paul Auster y este kiosquero, va a terminar habiendo una relación muy importante A ver, cuéntame eso. y que tiene que ver con el título de hoy día de la columna. Bien, cuando a Paul Auster le encarga el New York Times, él empieza a investigar otros cuentistas que hayan incursionado en el tema Navidad. Va a Charles Dickens, entre otros, pero lo que se da cuenta es que no quiere copiar o no quiere referenciarse de otras épocas, sino le importan mucho los móviles de su propia época para poder escribir sobre la Navidad, los móviles de las personas para celebrar Navidad. ¿Sí? Entonces, el kiosquero le dice, yo tengo un relato que puede ser muy bien tu cuento de Navidad para el New York Times. Ajá. Pero eso sí, yo te lo cuento, pero si lo vas a publicar. Es muy bueno. Bueno, Paul Auster dice, sí, quiero. Y ojo que esto que estoy contando le pasó a Paul Auster y al mismo tiempo es parte del cuento. Todo esto es el cuento, es prácticamente un relato de su vivencia. Sí. Sí, el kiosquero le dice, yo te lo voy a contar, pero me invitas a almorzar. Perfecto, te invito a almorzar, mientras comes me lo vas contando. Sí, un día se acercó un chico a mi kiosco y sin que yo me dé cuenta, se empezó a meter cosas de mi kiosco en su bolso. Me estaba robando. En eso él se da vuelta, yo lo llamo y sale corriendo. Él sale corriendo y yo salgo corriendo tras él. En eso ya no lo alcanzo más, era muy joven, pero me doy cuenta que le queda algo, se le cae algo al chico. Y voy a ver y es su billetera. En su billetera está su identificación. Bien, digo, lo que me queda es acercarme hasta su casa o ir a denunciarlo por el robo, pero mejor no dije nada, dijo el kiosquero. Por ahí a él le sirve más esto que se ha llevado. No le importó. Llegó la época de Navidad para el kiosquero, que por lo general pasaba con su jefe la Nochebuena. Ese año su jefe se fue de viaje por otros asuntos y le tocó estar solo en su casa al kiosquero. Solo se da cuenta de su vida desdichada y abre la billetera y empieza a ver fotos de este chico, fotos de cuando era niño, fotos con su abuela, fotos con una bicicleta. Y se dice, voy a devolvérsela. Aquí está la dirección, voy a ir hasta su casa a devolverle su billetera, porque no me pertenece. Bien, va hasta su casa, se pierde un poco, hay unos monoblocks, un lugar muy precario, precario en Brooklyn, y toca la puerta, llega por fin hasta la puerta, abre la puerta una anciana de alrededor de 90 años, ciega. La anciana, le habla, le dice, Robert, eres tú, te estaba esperando, eres mi único nieto. Justo el día 24 de diciembre. Él no tuvo corazón o ganas para decirle que no era Robert, sino que era un kiosquero, y entró. Y empezó a hacerle el juego a la anciana ciega y hablarle y contarle que tenía una buena vida, contarle que le dieron un trabajo en un kiosco de revistas, contarle que está en pareja. Y la divirtió por largo rato a la anciana y la anciana se sintió muy, muy contenta. Al parecer vive sola allí. En un sitio muy precario, muy pobre. Y llegó a la hora de irse y el kiosquero Augie Grant le propone a la anciana hacer la cena de Nochebuena. Entonces le dice, ya regreso, voy a comprar un pollo, voy a comprar unas verduras, lo que encuentre. La anciana le dijo, bien, yo tengo unas garrafas de vino. Cenan. Pide el baño, él va al baño
y en el baño se da cuenta que había múltiples objetos y muchas cámaras fotográficas. Presumió que este Robert había robado, eran muchas cosas que Robert robaba y las iba a esconder allá, porque eran cosas nuevas de paquete. Y lo que hace es guardarse una cámara de fotos. Se guarda una cámara de fotos. Dijo, me lo llevo a cambio de lo que me robó. Ujú. Bueno, la anciana no se dio cuenta, quizás ni sabía lo que tenía allí. Se sintió muy contenta la anciana y al final de la cena se despidió y se fue. ¿No te Me gusta, estás Paul? dejando en suspenso, me estás dejando en suspenso, ¿No te Jorge. gusta, Paul, este relato? Este relato en el cual él siente que por generosidad a la anciana se dio su tiempo, se dio su persona, porque empezó a actuar de otro, para pasar con ella una noche buena. A los meses, le dice Paul, yo regresé, la anciana ya no estaba, había muerto. Sí, le dice Mm. Paul, tú pasaste la última Navidad de esa anciana. Vos le hiciste compañía a la anciana. Sí, le dice, pero bueno, no le importó mucho. No le importó mucho al kiosquero. Y con esa cámara de fotos, el kiosquero empezó a sacar fotos, fotos que le mostró a Paul Auster en un momento del cuento. Pero lo que en ese momento Paul cuenta, que, bueno, que le gustó mucho la reacción de él de no, de no sentirse como un héroe ante la anciana, porque Paul andaba buscando un cuento que no tenga mucha sensiblería, decía. Que es lo que no le gustaba de la Navidad, era el exceso de sensiblería y lo hipócrita que puede ser una sociedad. De que en todo el año se lleva mal y justo para Navidad se quieren llevar bien. Entonces eso no le gustaba mucho. Entonces aprobó el relato Paul, dijo, me gusta que no tenga sensiblería y me gusta. Perfecto. Eh, a todo esto Paul nombra a Dickens. Y la época de Dickens fue una época de Gran Bretaña, de la Revolución Industrial, época victoriana, de la Reina Victoria, y toda Inglaterra empezó a proliferar y a mejorar muchísimo en el tema político, económico, social y cultural. Y a Dickens le encomiendan también hacer un cuento de Navidad, porque la Reina Victoria eh, quería que la gente empiece a celebrar mucho mejor Navidad, como ella decía, se celebraba mucho antes, para levantar un poco el ánimo de la Navidad. Y en las crónicas que se habla de Dickens, que se habla del momento en el cual lo convocaron para el cuento, una editorial, no un periódico, eh, Dickens en el cuento habla de la avaricia, del viejo avaro Scrooge, algo que en la proliferación de la economía de Gran Bretaña, en la Revolución Industrial, donde se abrieron muchas fábricas, uno de los temas del momento eran los jefes tacaños, los jefes avaros. Entonces, él agarra ese personaje para caricaturizarlo en el cuento, porque está escrito en una estética de caricatura, su estética literaria. Cuando lean Dickens, lean un cuento de Navidad, imagínense dibujos animados, personajes muy Correcto. saturados, personajes eh, eh, muy intensos en sus ideas Intenso, sí. y en lo que hablan. Ujú. Bien. Entonces esto lo recuerda Paul. Paul recuerda esta situación de Dickens y él también se pone como en el mismo sitio de Dickens y decir, bueno, voy a agarrar alguna historia al azar, alguna historia anónima de Navidad para poder plasmarla en literatura. Dickens lo hizo. Voy a hacer una pausa solamente para orientar a quienes apenas se han conectado a nuestro programa y hoy estamos en la máquina de leer. Nuestra máquina de leer se llama Navidad, una literatura para la generosidad y es la propuesta de Jorge Sandoval, quien después de haber conversado conmigo, bueno, llegamos a la conclusión de por qué no hablar sobre
libros, cuentos, narrativas alrededor de la Navidad. Y él nos está contando sobre estos dos personajes en paralelo de la vida real. Uno, Charles Dickens, quien escribió el cuento de Navidad o Christmas Carol, conocido por la mayoría, y que es la que acaba de narrar la versión de Scrooge, que también inspira un poco a Paul Auster, quien recibe, Paul Auster, un escritor y cineasta que de hecho también hizo muchas otras obras conocidas que mencionábamos, nació en el 47 y falleció este año, en el 2024. Paul Auster en el 93, me dijiste, 99, recibe el encargo del New York Times de escribir un cuento navideño. Entonces, esta es la historia que nos está contando Jorge de cómo Paul Auster, el escritor sobre el cuento de Navidad del New York Times, también se inspiró en el cuento de Navidad de Charles Dickens. Estoy tratando un poco como de cruzar las ideas para quien se haya conectado ahora, intente agarrar el hilo. Sí, el mismo modo de operación de cómo Charles Dickens crea un cuento de Navidad, lo quiso hacer Paul Auster, agarrar una historia anónima, pero no es cualquier historia anónima, son historias anónimas basadas en promover la generosidad. En la época de Charles Dickens, exponiendo a jefes avaros, ¿no? Y en la época de Paul Auster, exponiendo ya la generosidad de las personas, porque no hay que yo creo que no hay que leer descontextualizadamente ciertos eventos o ciertas conductas sociales. No es lo mismo la Navidad hace 150 años que la Navidad hoy en día, porque los protagonistas no son los mismos. En la época de Dickens, la Navidad no promovía la generosidad. Era como una especie de tregua momentánea que Charles Dickens, preocupado por esta relación proletariado-burguesía, proletariado-industrialización, preocupado por esa relación, puso el foco de la Navidad en la generosidad, le dio ese sentido. Y en esto, sí, quería hablar como de los valores, ¿no? De los valores en esa época de la Navidad. Claro, promover algo que era una emergencia, se necesitaba la generosidad, porque había mucha explotación. Bien, pero ya hoy en día, no hoy en día, para Paul Auster en 1990, no era tan necesario hablar de eso, porque ya lo había hablado Dickens y otros autores más. Lo de él era, él lo que tenía la intención era de hablar mucho mejor de los actos generosos de las personas, que es lo valorable de las personas. No para que las personas sean, no para que las personas sean generosas o empiecen a hacerlo, sino porque ya lo son. Y había que mostrar esto. Había que mostrar el resultado de años y siglos y décadas, ¿no? Promoviendo la generosidad. ¿No? Que en la Esto época, sabiendo que estamos hablando además, claro, de una época exacta que es mediados de 1800, ¿no? Charles Dickens. 43, sí. Correcto. Entonces, casi después de 150 años, ¿no? Paul Auster lo que hace es mostrar en su literatura, mostrar el efecto de décadas y décadas promoviendo la generosidad en la Navidad. En el acto de este kiosquero, ¿no? Que tuvo con esta anciana ciega, ¿no? Un acto que para el kiosquero era algo sin sentido, sin mucho sentido. Lo hizo por hacer. Lo que quiere decir que ya está en el inconsciente de las personas, la generosidad. Correcto. Ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la repercusión del cuento de Navidad en el New York Times? Inmediata, la repercusión inmediata. Evidentemente fue una gran repercusión, si no, no estaremos hablando de esto, pero... O sea, fue una repercusión porque lo hizo Paul Auster. Fue una repercusión porque lo hizo Paul Auster, más no porque el cuento sea muy bueno. Yo no creo que sea el mejor cuento de Paul Auster, pero lo que sí yo creo es que es el asombro que me da cómo las sociedades cambian con el tiempo, ¿no? Cómo la cultura hace que la sociedad cambie con el tiempo, tanto que después se inventó San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus, como le quieran decir, que ya no vemos dentro de la cultura el cuento de un viejo avaro, sino lo que vemos es la imagen de un viejo generoso, del viejo que da regalos. Es como una inversión que se hace. Ya no vamos a hablar del viejo avaro.
Ahora vamos a hablar de alguien generoso. Muy bien, muy bien. Es una Jorge, sombra. esta es una invitación interesante para que conozcamos estos dos cuentos. Tú sabes, se nos va el tiempo en estas conversaciones que tenemos, que está muy apasionada con respecto a la Navidad. La pregunta que te hago es, ¿eres un apasionado por la Navidad o después de estas lecturas te conectaste tal vez con lecturas navideñas? ¿Cómo se sintió hacer esta máquina de leer enfocada en esta época del año? No, yo me conecté muchísimo, o sea, descubrí algo, era como algo que estaba oscuro, que no había visto y de pronto lo veo, pero ¿por qué? Porque empiezo a seguir la historia, ¿no? Porque los libros me invitan a poder recrearme en mi imaginación la historia del contexto de Dickens, que no tenemos ni media foto de la revolución industrial del 1800, menos un video, ¿no? Pero sí tenemos hoy en día todos esos efectos que han logrado en nosotros el seguir con la tradición navideña y seguir con esa generosidad implícita. Nadie dice voy a celebrar Navidad porque soy generoso. La gente dice vamos a celebrar, vamos a comer pavo, vamos a hacer felices a los niños. Genial, es genial porque en la época de Dickens los niños trabajaban. A Mm. Dickens le sucedió que tuvo que trabajar desde los 12 años. ¿Ya? Y que en el camino, haciendo un puente entre Dickens, Paul Auster, nosotros en este momento, nos damos cuenta de cómo desde la explotación infantil, después la Navidad dedicada a los niños, es como el momento en el cual los niños eh, dejan todo, dejan todo su vida cotidiana del año de lado y, y como dicen, los sueños se hacen realidad. Sí, muy chévere. Bueno, me alegra que hayamos podido abordar este tema. Creo que aprendimos todos bastante. Nos has invitado además a adentrarnos más en Paul Auster, también en recordar el cuento de Charles Dickens, que yo creo que igual cualquier persona que tenga un niño cerca en su familia tiene este cuento una y otra vez de múltiples formas, porque además tiene varias adaptaciones. Y, y bueno, chévere porque quiere decir que la Navidad también se cuenta en de diferentes formas y como lo que tú dijiste, ¿no? Como dependiendo también de la época en la que se abordó, se hablaba sobre lo que se estaba viviendo en ese instante, la necesidad de la generosidad, la necesidad de los valores y la comparación con cómo se vive hoy la Navidad. Seguramente habrá más lecturas. Si estas dos lecturas alguien de nuestra audiencia quiere acceder a ellas, ¿dónde las puede encontrar? Me imagino que son accesibles online, ¿o no? Sí, sí. El cuento de Navidad de Augie Grant, de Paul Auster, y cuento de Navidad de Charles Dickens lo pueden encontrar en internet. Y yo sé que mucha gente se apartó de la Navidad por la crítica al consumismo, pero hay que hacer el foco en los valores. No hay que hacer el foco, quizás las formas pueden cambiar. El valor es ser generoso, el valor es la generosidad, ¿no? Y pues se puede ser generoso de muchas maneras, no solo comprando cosas, sino de muchas Ujú. maneras. Gracias, Jorge, por ese mensaje, por ese último mensaje. Me gustó mucho esta máquina de leer. Gracias por visitarnos en este inicio de diciembre, porque estamos arrancando diciembre hablando de eso. Y ya nuestra próxima máquina de leer va a ser sobre los libros del año, ¿no? Nos vemos a finales de diciembre y charlamos sobre los libros del año. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Era Jorge Sandoval, la máquina de leer. ¿Estás en tus redes sociales como? jorgesandoval.taller en Instagram. Por allí podemos charlar y allí también voy a dejar un link donde podrán encontrar los cuentos que hablamos hoy día. Excelente.